Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en sus manos. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Señor Dios, háblanos, dale tu palabra a mis hermanitos. Pon, Señor, tu palabra en sus corazones. Enséñanos en esta hora, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, te alabamos, te exaltamos porque tú eres muy bueno, tú eres fiel, tú eres poderoso. Estamos delante de ti, Señor. Ahora, Padre Santo, habla que tus siervos oyen, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 8, desde el verso 39. El título de esta transmisión es Confrontación. Y hermanos amados, les anticipo, como se ha visto anteriormente, que estos pasajes últimos, tanto el Señor se dirige a los que creen en Él, pero también se dirige a los que no creían. Y son cosas fuertes, hermanitos, que también nos dejan una enseñanza. Muy posiblemente, hermanitos, conforme a lo que vamos a ver, no se dirija a nosotros, no se dirija a usted, pero le deja un aprendizaje para discernir, para entender la postura de los que no creen en el Señor o los que no le obedecen. Claro que nos deja una enseñanza, hermanitos. Tal vez usted diga, esta palabra no se aplica a mí, no se aplica a usted, pero nos enseña mucho, y es palabra viva y eficaz. Dice así la Escritura, Juan capítulo 8, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Acuérdense, hermanitos, que en la transmisión anterior, el Señor Jesús también le respondía a la gente que le decía, descendientes de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y bueno, el Señor les aclaraba, pero ahora la confrontación es más fuerte, hermanitos. Y dice así, Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Le repito el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Para entender un poquito más acerca de estas palabras de ellos, de los opuestos, podemos también remontarnos, hermanitos, hacia Juan el Bautista, cuando él reprendía, porque veía que venían gentes no arrepentidas, y entre ellos pues fariseos, a su bautismo, y él les decía también, y muy fuerte, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Y también les mencionó lo mismo, que ellos decían que tenían a Abraham por padre, y les declaró Juan que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿por qué confiaban o declaraban constantemente los judíos opuestos que eran descendientes de Abraham? Como una justificante, como una identidad, siendo que no se les preguntaba, pero ellos era lo que abundaba en sus corazones. Responder, somos hijos de Abraham. Y a cada rato en el bautismo de Juan el Bautista, somos hijos de Abraham. Y aquí también con el Señor Jesús, cuando lo confrontaban, somos hijos de Abraham, o descendientes de Abraham. Y bueno, aquí dice en el 39 que le dijeron, nuestro padre es Abraham. Bueno, tal vez, hermanitos, usted y yo como cristianos, pues no nos identifiquemos mucho con estas declaraciones, ni les veamos pues algo profundo, pero para ellos era muy valioso declararse descendientes o hijos de Abraham, como diciendo, somos nación bendita, tenemos una identidad, tenemos un padre, un ancestro llamado Abraham. Y claro que Dios, cuando le hablaba, le aclaraba que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
Sí era importante, hermanitos, Abraham y su descendencia, claro que sí. Pero esto, hermanitos, da a entender que para ellos la predicación del Señor Jesús y su persona, a ellos no les importaba, porque para ellos ya estaban establecidos, ya tenían identidad y por lo tanto también ya tenían bendición. Al decir, somos descendientes, somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham, hermanos amados, es como decir, no necesitamos otra cosa. No necesitamos pues tu mensaje, tu persona, tu predicación, tus enseñanzas. Y hermanos amados, pues por eso las declaraciones de nuestro Señor Jesús en cuanto a yo soy, por ejemplo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, y así, hermanitos, varias declaraciones, para ellos no trascendía. Me refiero a los opuestos. También por eso el Señor se refería a ellos como aquellos que no creían, no recibían, que a ellos vino, pero ellos no le recibieron. Incluso había parábolas precisamente indicando quiénes eran ellos o cómo actuaban. Por ejemplo, cuando él hablaba del vino nuevo, que es para odres nuevos, y que el vino viejo es para odres viejos, y que el odre viejo representa, claro, a ellos, y ellos decían, el añejo es mejor. O sea, no aceptaban al vino nuevo o a la enseñanza del Señor Jesús. Y por eso decía el Señor Jesús que si se ponía vino nuevo, lo cual lo representa a él, en odres viejos, cantimploras de cuero viejas representadas en ellos, iban a reventar. Se iba a echar a perder el odre y se iba a desperdiciar también el vino. Todo eso referente a ellos. Por ejemplo, la parábola de los obreros de la viña, los que llegaron primero y los que llegan después, claro que se refiere a Israel. Los dos hijos, la parábola de los dos hijos, el que se dice, su papá le dice, ve a trabajar a la viña, dice no, pero al final arrepentido fue. Y el que dice, sí voy, pero no fue. ¿Y cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Se refiere, hermanitos, judíos, y también habla de los gentiles. En este caso, hoy en día, la iglesia. Claro que la iglesia, su fundamento y su inicio fue con judíos, pero luego por el apóstol Pablo se alcanzó a los gentiles. Bueno, también una vez se lamentó el Señor Jesús, diciendo en la oración en Mateo capítulo 24, acerca del clamor hacia Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Todo eso, hermanitos, incluso hasta la higuera que el Señor Jesús maldijo porque no encontró fruto en ella, pues se refiere a Israel. Todo esto, hermanitos, ahora vemos una oposición encarnizada, y esta confrontación, una de las más fuertes, hermanitos, con estos judíos que decían, no necesitamos más porque ya somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Esa confianza, hermanitos, pero sin mejora, sin cambios, sin arrepentimiento, sin quebrantamiento, sin fe en él, eso venía, hermanitos, a ser inválido e inútil. Ahora, dice el Señor Jesús, estamos en el verso 39, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Muy bien, ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Ok, no hay duda al respecto. Pero si en verdad lo fueran, harían lo que Abraham hacía, ya que pertenecen a su sangre, su genética, su línea, deberían de hacer las obras de él, o deberían de parecerse a él. Verso 40, estamos en Juan 8:40. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y en verdad, hermanitos, ellos en sus interiores querían matarlo. Y bueno, más adelante
veremos en cuanto al juicio, cuando fue arrestado el Señor Jesús, todo fue motivado por el odio, nada por alguna injusticia. Porque cuando lo arrestaron y cuando ya lo tenían en interrogatorio, no había ni cargos contra él, buscaban los cargos ya arrestado. O sea, todo lo que los movía era el odio, lo querían ver muerto. Por eso dice, no hizo esto Abraham. 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí empieza lo fuerte, hermanitos. A ellos les dice que tienen un padre y que no es Abraham. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Oh, mis hermanitos, esta fuerte declaración del verso 41 la podemos examinar y, hermanos amados, espiritualmente nos lleva a un punto que ellos tenían en su corazón, en su interior. ¿Y por qué mencionan la palabra fornicación? Claro, hermanitos, que espiritualmente y culturalmente ellos lo tomaban como, por ejemplo, los samaritanos. Ellos ya estaban mezclados y por eso eran menospreciados por los judíos. Y más aún allá, las naciones paganas podían decir, ellos sí nacieron de fornicación, ídolos, idolatría, brujería, hechicería. Nosotros no. Nosotros somos descendientes de Abraham, una línea santa. Oh, hermanos amados, pero aparte de eso, ¿sabe por qué lo dicen? Porque dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Era un reproche, hermanitos. Hoy, hasta hoy en día, hermanos amados, si se hablara con un judío ortodoxo, de los más extremos, hermanos amados, dirían palabras y calificativos muy fuertes contra nuestro Señor Jesús. Usted le ama, yo le amo, Él es nuestro Salvador, Hamashiach, el Hijo del Dios viviente. Pero ellos, hermanitos, le llaman bastardo. ¿Por qué? Porque para ellos históricamente, y así como lo leemos nosotros, pero para nosotros la información sí está completa, de que el Señor Jesús nació por una virgen llamada María, y que pues José era el padre adoptivo, por así decirlo, pero que nació por obra del Espíritu Santo. Para ellos no. Para ellos el hecho histórico quedó en que José no era el papá, alguien fue el papá, y por eso lo consideran bastardo. Bastardo, hermanitos, para nuestro idioma español es más entendible decirlo como ilegítimo. Un hijo que no es de uno, es ilegítimo. Hace muchos años, hermanitos, en español ya casi no se usa esa palabra para los modernos, pero en aquellos años, hace años, décadas, se les llamaba entenado. Tal vez usted sí lo ha llegado a escuchar, esa palabra, entenados. Este es su entenado, que equivale, no es su hijo, pero también en nuestro lenguaje, hijastro. Es lo más preciso. Bueno, a un hijo no legítimo o hijastro se le llamaba bastardo. Entonces ellos, así como tenían no toda la información, y aunque la tuvieran, no la creían, hermanitos amados, ellos como que hacen una indirecta, como diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, tú sí. Tú sí, porque tu nacimiento es cuestionable. ¿Quién es tu papá si José no? No había fiesta de bodas todavía y ya, pues, tu madre te dio a luz y no estaban casados. ¿Y quién era el padre entonces? Y hermanitos amados, cosas muy fuertes. Por eso le mencionaba que las confrontaciones tomaban más gravedad. Eran más enardecidas. Pero nuestro Señor Jesús, Él siempre dijo la verdad. Ahora, ya que le reprochan y que al mismo tiempo le lanzan una indirecta, ellos dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación, como diciendo, como tú. Dice, un padre tenemos, Dios. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús,
Por eso este título de esta transmisión, hermanitos, se le puso confrontación, porque todo este pasaje es de confrontación. Dice, ahora verso 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ya que decían que Abraham es su padre y que Dios es su padre, dice el Señor Jesús, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermanitos amados, esta es la verdad. Y ahora, claro que esto nos deja una lección para usted, para mí, para poder discernir los frutos de las personas. ¿Cómo, mis hermanitos? Hoy en día, mis hermanos amados, falta mucho discernimiento al respecto. No quiere decir que vamos a lanzarnos a juzgar carnalmente a todo mundo, o a menospreciar o a desconfiar de todo mundo, no. Pero a lo que me refiero que falta discernimiento es que cuando de repente por ahí escuchamos en la calle, en el transporte, en algún lugar, una persona que llega a abrir su boca y habla de Dios, inmediatamente nosotros nos conmovemos, le aceptamos, tenemos empatía y le escuchamos, decimos, este habló de Dios o habló de Jesús, y inmediatamente lo identificamos hasta como cristiano. Para nosotros no hay vuelta de hoja, es un hermano nuestro. Pero no, mis hermanitos, los judíos creen en Dios. Y acuérdense de las palabras del Señor Jesús: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, uno se identifica y dice, este es cristiano, este es un hijo de Dios. Pero aquí hay señales. En toda la Biblia hay más señales y se dice en la Escritura que por sus frutos se conoce el árbol. Pero aquí más específicamente, el Señor, dirigiéndose a ellos, aclara. Dice en el 42, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais. El que ama al Señor Jesús es que proviene de Dios, hermanitos. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, lo aplicamos, hermanos amados. Y esto no es para vanagloria, no es, hermanitos, para ensalzarnos, exaltarnos, promovernos o publicarnos. De ninguna manera, hermanitos. Solamente es un ejemplo. Usted, yo, somos de Cristo. Somos del Señor. Nacimos de el agua y del Espíritu. Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Por su gracia, amor y misericordia de nuestro Padre, hoy somos salvos a través de nuestro Señor Jesús. Ahora, no porque nosotros seamos el centro, no, mis hermanitos. En este ejemplo es para aclarar cómo funciona esto. Ya que sí somos de Dios, ¿qué se dice o qué se piensa del que está contra nosotros? Y recuerden, nosotros no somos el centro es Cristo Jesús. Pero al no amarnos, las personas surgirán preguntas de este tipo. ¿Cómo? ¿Cómo no me aman o no nos aman si tienen al mismo Padre, al que llamamos nuestro Padre? ¿Y cómo es que están contra usted, que sí es de Cristo, contra nosotros, que sí somos de Cristo, y se dicen que son de Dios? Si fueran de Dios, ¿no se supone que deberían de amarnos? Porque provenimos del mismo Padre. Y el Espíritu Santo habita también en ellos, también en nosotros. ¿No es lo más obvio que nos amen porque somos hermanos en Cristo? Pero si nos odian, ¿cómo es posible que nos puedan odiar siendo que su Padre es el mismo que el nuestro? Por eso, hermanitos, dice aquí,
Dice, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais. Me amarían, no me odiarían, no me quisieran matar. Si de veras son de Abraham y son de Dios, deberían de amarme. Eso es lo más lógico, por así decir. Porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis? Ahora este es otro guión, otro punto, hermanitos. Primer reseña. Deberían de amar a uno, porque uno es de Dios y ellos también son de Dios. Deberían. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ese es otro punto. Si fueran de Dios, ¿por qué no entienden todas las enseñanzas que les he dado, que les muestro, que les hablo? ¿Por qué se quedaron con el vino viejo, que es la ley, por así decir? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué parecen tan ajenos, como si fueran otros, de otro linaje, de otra raza, de otra esencia? Si somos de Dios, deberían de entender lo que yo les hablo. Ahora dice, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y nótelo, hermanitos, cuando usted oye la palabra de Dios, se goza, la ama, la entiende, la guarda en su corazón, porque usted es de Dios. Pero ellos no podían escuchar la palabra, la refutaban, la contradecían, la resistían, la cuestionaban y solamente se oponían. No podían escuchar la palabra del Señor. 44. Aquí está la fuerte declaración para ellos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. En este verso, hermanitos, habla de las características del enemigo. En hebreo se le conoce como Ha-Satán. Y hermanos amados, tiene varios derivados, significados y claro, también tiene varios nombres: serpiente antigua, dragón, diablo, varios, padre de mentira, mentiroso, muchos calificativos y títulos. Bueno, aquí dice que ellos no son ni de Dios ni de Abraham, son del diablo. Imagínense qué declaración tan terrible. Ahora, mis hermanitos, aquí abro un paréntesis. Me da mucha tristeza escuchar a través de redes sociales a predicadores cuando hay una pequeña falta en una hermanita, un hermanito, pequeña, son detalles. Inmediatamente les llaman hijos del diablo. No sé si usted ha llegado a escuchar predicadores así, hermanitos. Los hay y hasta muy famosos en las redes sociales. Hijos del diablo les dicen, hijos del diablo. He escuchado a uno en especial que les dice así a las hermanitas, hijas del diablo, porque usaron un pantalón, porque usaron maquillaje y cosas así. Hijas del diablo. Qué calificativo tan terrible. En verdad, eso es terrible y desagradable. ¿Cómo por una cosa se va a dejar de ser hijo de Dios para ser ahora hijo del diablo? Bueno, ¿por qué le digo este paréntesis? Porque aquí se les dice que son del diablo. ¿Por qué? Ya vimos, son los opuestos, no son los que creyeron en él. No, son los opuestos. ¿Y por qué se los dice? Vemos el contenido. 44. Estamos Juan 9:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué son de él? Porque quieren hacer lo que él hace. ¿Qué hace él? Dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es homicida? Es asesino, matón, alguien que mata.
Él ha sido homicida desde el principio. ¿Se acuerdan del primer asesinato de Caín? Asesinó a su hermano Abel. Bueno, esto impulsado por el diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Claro, hermanitos, en el enemigo no hay verdad. Cuidado, mis hermanos amados, se los pido mucho en el nombre del Señor Jesús. Cuidado con creerle al diablo. Argumentos, palabras, acusaciones, enseñanzas, cuidado, no le crea. Él es mentiroso. Cuidado, hermanitos, con escuchar a los demonios. Son mentirosos. Cuidado, hermanitos. He visto también, hermanos, videos donde en cultos grandes, mucha concurrencia, mucha gente, el predicador está liberando a un demonio, bueno, de un demonio a una persona, y se le ocurre ponerle el micrófono para que el demonio hable en micrófono a través de la persona, y todo el mundo aplaude y cree. Y hermanitos amados, pero son mentirosos. ¿Cómo darle lugar a alguien que es mentiroso, o sea, el diablo? Dice, hermanitos amados, dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad, hermanitos. No se detenga a ponerle atención. No hay verdad en él. ¿Qué verdad va a hablar, hermanitos amados, un hombre trans? ¿Qué verdad va a hablar una lesbiana? ¿Qué verdad va a hablar un santero? ¿Qué verdad va a hablar un sacerdote o el papa? ¿Qué verdad va a hablar un musulmán? ¿Qué verdad va a hablar un ateo? ¿Para qué ponerles atención a sus palabras si no hay verdad en ellos? Y cuando el enemigo trata de destruirlo a usted con palabras y argumentos, ¿por qué le pone atención? Cuando le dicen no sirves, no te ha perdonado, no te ama, no está contigo, no te bendice, no te ayuda, ¿por qué se detiene a ponerle atención si él es mentiroso? Aquí el Señor Jesús nos está enseñando, cuidado con el enemigo, no hay verdad en él es mentiroso. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Ahora, es el Señor Jesús el que está diciendo cómo es el enemigo. No estamos nosotros viéndolo por otro lado o aprendiéndolo por otras fuentes, no. Nuestro Señor Jesús habló de esto, de él, que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Así que no le haga caso, hermanitos, no le escuche. Solamente el Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la verdad. Ahora, 45. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Ellos sí le creían a su padre el diablo. Él es homicida, él es mentiroso, y ellos pues también mentían. Y hermanos amados, ellos también querían matar como el enemigo, querían matar al Señor Jesús. Ahora dice, verso 46, y este es un argumento para ellos. Claro, también nosotros creemos en la palabra del Señor. Dice el 46, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? O sea, si no le creen, si no lo aman, si no le entienden su lenguaje, si no lo aceptan, ¿bajo qué argumento? ¿Por qué no? ¿Lo ven pecar acaso? ¿Ven que miente o que tiene una vida falsa? O sea, ¿qué pecado le encuentran? ¿Robo? ¿Fraude? ¿Mentira? Para que digan, no te creemos, porque tú eres esto o aquello. ¿Cuál pecado? Él es santo, santo, santo. Dice Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, si no ven pecado ni falla en él, ¿por qué no le creían? ¿Por qué no?
Si ven a alguien malo, falso, fraudulento, está bien no creerle, porque se ha desacreditado y ha dado testimonio público de que es mentiroso el que ha hecho mal. Pero nuestro Señor no tenía pecado, por eso Él con verdad y firmeza puede preguntar: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si no hay pecado en Él, y Él dice la verdad, ¿por qué asunto? ¿Por qué causa no le creen? Si Él es santo, maravilloso, no había pecado en Él, ¿por qué se resistían en creerle, aceptarle o recibirle? ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Simplemente por eso. ¿Usted cree que el diablo va a aceptar? ¿Cree que un hijo del diablo va a aceptar? ¿Cree que un hijo del diablo va a amarlo a usted? ¿Cree que va a creer la palabra un hijo del diablo? Ahora, 47. Una declaración firme, muy aclaratoria, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pongámoslo de ejemplo a usted. Usted es de Cristo. Usted es de Dios. Viene a la casa de Dios, al culto, donde Dios le va a hablar. Cuando usted oye la palabra, ¿qué hace? La escucha con atención, la ama, le causa gozo en su corazón. Y claro, si el Señor reprende, pues toca y quebranta nuestro corazón, pero la aceptamos. Por eso nos arrepentimos cuando el Señor nos reprende o exhorta. Y hay cabida de la palabra de Dios en nuestro corazón, pero en ellos no. El que no es de Dios, hermanitos, el que es del diablo, dice el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso usted oye y acepta y recibe la palabra, porque es de Dios, usted. Pero luego dice: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuánto enseñó? Con ejemplo, con verdad, con pruebas, con prodigios, señales, como testimonio de que Él proviene de Dios, sin ningún pecado ni falla, y no le creían. Está bien no creerle a alguien mentiroso, a alguien fraudulento o a alguien, pues, que no cumple la palabra. Pero Él es santo. No tenía ninguna falla, ni error, ni tacha, nada. ¿Quién lo podía acusar de algún pecado? Nadie podía decir: yo te vi hacer esto, o me dijeron esto, o está comprobado que tú hiciste esto. No, mis hermanos, Él es el santo de los santos. Él es el rey de los santos. Y aunque vino en carne, no pecó. No pecó el Señor. Jamás se halló pecado en Él. Él es el Cordero Santo, perfecto, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él hubiera pecado, entonces no habría salvado nuestras vidas. O sea, su sacrificio hubiera sido en pago a lo que Él hizo, y no estaría pagando lo que nosotros hicimos. Entonces no nos habría salvado de nuestros pecados. Pero como Él es santo, se puso en nuestro lugar, y por eso Él pagó. Él es el Cordero Santo. Muy bien, hermanitos, esta es la declaración que Él dice: por esto no las oís, o sea, su palabra, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, aplicado esto, hermanitos, tal vez encontremos por allí a simpatizantes que dicen: sí me gusta la palabra, sí estoy de acuerdo, o tal vez sí creo en Dios, puedan argumentar, pero no acepta la palabra, no la oye. Haga de cuenta que cualquiera de nosotros podría gozarse, alegrarse
en que alguien conocido o desconocido entra al templo. Ya decimos, bueno, un alma para Cristo. Pero ¿qué tal si esa alma, incluso hasta conocida por nosotros, cuando salimos, empieza a contradecir todo lo que oyó? No, yo no creo en eso. No, exagera el predicador. No, esto no, y esto no. Y he escuchado, hermanitos, claramente, y nadie me lo ha platicado, yo lo he escuchado, personas enfrente de mí le preguntan a su compañero o al que está, pues el que los invitó, el que está a su lado: ¿verdad que eso no es así? ¿Verdad que se equivoca el predicador? ¿Verdad que eso no es así? O sea, resisten la palabra, no la creen. ¿Qué señal, qué indicio da eso? No son de Dios. Porque los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Dice, por eso, en esta parte, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso tanta resistencia, oposición, odio contra el Señor, porque no son de Dios. Y hermanos amados, aquí dice, pues no son de Dios, por eso no oyen la palabra. Entonces, hermanos amados, esta es la señal principal, y hay más, hermanos amados, en toda la Escritura hay más. O sea, cómo se identifica a alguien que no es de Dios. Esto no es para que nos pongamos a juzgar, no es para que desconfiemos de todo mundo, sino es, hermanos amados, para discernir quién es de Dios, quién es de Cristo. Pues, hermanos amados, es del Señor aquel que oye su palabra. El que no le recibe su palabra, contradice, resiste. Bueno, hermanos amados, se ve muy lindo entrando al templo. Tal vez levantó sus manos, tal vez con sus manos aplaudió, tal vez estuvo dentro de la alabanza y tal vez hasta algún canto lo balbuceó. Pero si no acepta la palabra, no es de Dios. Entonces aquí el Señor da como regla ciertas características. Lo odiaban, no oían o entendían su lenguaje, y, hermanos amados, la palabra no tenía cavidad en ellos. ¿Por qué? Porque su padre es mentiroso y en él no hay verdad, y es padre de mentira. Así que si usted encuentra, no para juzgar, hermanito, sino para tener cuidado, encuentra a alguien que parece que sí, y está entusiasmadísimo incluso para ir al templo, pero la palabra no la entiende, no la oye o la contradice, entonces no cree. Cuidado, mis hermanitos, muy posiblemente no es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué declaración tan fuerte, hermanitos. No es para usted. Ahora, si usted choca con la palabra, cuidado, mis hermanitos, quebrántese, niéguese a sí mismo, arrepiéntase. Porque la palabra no es del predicador, no es del pastor, es palabra escritural de Dios. Usted mismo la lee, que está en la Biblia. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Vemos en tu escritura la confrontación que había con los que se oponían, que incluso hasta les dijiste que quién era su padre. Señor, hoy en nuestra generación también hay gente así, gente opuesta, que aunque te ve o te oye, no te cree, Señor, y se resiste, se opone. Señor, ten misericordia. Y también ayuda a mis hermanitos para tener discernimiento, porque muchas veces
los toman como hermanos o compañeros, cuando ellos, los otros, no son hijos de Dios. Y escrito está: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice tu palabra que nos apartemos de ellos. Muchas gracias, Padre, por tu enseñanza en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Lo esperamos mañana si seguimos en la tierra a las 5 de la mañana. Amén.